Your these sensations make me feel the pleasures of an old man. These sensations bear the insults, leave them for another day. I've got the spirit, needs the feeling, take the shock away. ¿Cómo están? Buenas tardes, 22 grados la temperatura, 19.1. Aterrizamos puntualmente otra vez aquí con Sin Vueltas a través de Unicanal. Hoy un tema que genera pasiones y preocupaciones y también nos genera algo de conciencia y en algunos casos algo de inconsciencia también, que es lo que vamos a abordar aquí en Sin Vueltas. En un rato ya vamos a adelantar el tema. Señor Felipe Goroso, ¿cómo está con esa camisa de color tan fuerte, tan, ¿qué? ¿Rojo, magenta? Hay que montarle a Carla, roja. que es nuestra asesora de imagen. Terracota. Yo cumplo Terracota. yo Yo voy cumplo por con... magenta. Claro. ¿Sí? ¿Cómo Es va? indefinido. No tiene nada que ver con usted, digo, con el color de la No, camisa. no. Yo soy un tipo de mente abierta, al contrario de otros que nos han escuchado opiniones. Que nos van a escuchar, claro, sí, Sí, totalmente. que usa su papel así preponderante para cortar las opiniones o teledirigirlas. Sí. ¿Ya decidió el número? Digo, No. ¿de banca que va a ocupar o de dónde viene con...? No, no. Ah, No, y usted... qué suerte candidato a verlo en presidente- este perfil, porque hay gente que lo vio en otro perfil hoy y se Presidente dio de cuenta y digo, es preocupante, Candidato a ¿verdad? presidente del Luque. No, ¿Cómo? por favor. Candidato a presidente del Ya Luque. tenemos Estamos suficientes pensando. personajes en Luque para llevarle a Toto también. Estamos... Gracias, Carmen. Buenas Gracias, tardes. ¿Cómo Carmen. estás? Buenas tardes. ¿Lo votarías a Toto Independiente, como pese a eso, presidente? me gusta el color de tu ropa Sí, hoy. Toto, estamos por azul llegar y al oro. mes de este programa. Yo creo que en 2 meses ya Hace- traemos el barro y hacemos el RINA. Hacemos la previa al partido del Sí. Esportivo. por ¿Le votarías a Copa Toto como Sudamericana? presidente del...? Para nada, en absoluto. Bueno, ¿Qué quiere? está bien. ¿Qué tal? Ese total. Bien. Quedó medio A golpeado. Pedro le conté hoy que iba a pasar por un procedimiento quirúrgico y vino de negro y automáticamente. Adelante, mano. Hombre previsor. Claro que sí. Por las dudas. ¿Preparaste algunas palabras? Digo, pero por si pasaba algo. Tranquilo, no se preocupe. Hombre misionario. No sé, claro, era tan bueno. ¿verdad? ¿Qué me hiciste? Vos mismo habías dicho, ¿te acordás? Sí, yo le pedía, le Era un encomendé a buen uno jefe. una Estamos misión. preparados nosotros. Claro, le, Que no nos agarre de sorpresa. claro, le No. encomendé a uno una misión, pero no me acuerdo de quién era. A unos cuantos. Les cuento, nos estoy comentan. bien, sí, por si les importa, porque Mariana es la que menos me preguntó, ¿verdad? Estoy bien, Mariana, tengo más puntos que General Díaz hoy. Pero yo confiaba, Toto. A diferencia de Pedro, yo estaba esperanzada, por eso vine así preparada. Sabía que vos estarías aquí hoy Como firme. viniste con un pantalón Con negro algunos también. puntos. Pero pantalón, Bueno, combina. Por si acaso, viste, las dos opciones. para mí que Mariana, Medio luz. Las dos para mí opciones. que Mariana tenía. tomó mejor opción y dijo, dejo la remera negra en el auto, cualquier cosa. Entonces, Claro, una blusita. me cambio la blusa Cambio. y estoy completa, ¿verdad? Bueno, pues Lo estoy bien, importante es que muchachos. estás, Toto. Lo importante es que estoy bien. Sí. Sí, que estoy con ustedes y que estamos... Eso vamos a ver prendidos. ahora, pero estás. Bueno, en el año, entrando un poco ya a nuestro tema, digo, en el año 2015, y eso no ha cambiado hasta lo que va de este año, los accidentes de tránsito se convirtieron en la primera causa violenta de muerte en el Paraguay. Tal vez con el transcurrir de tiempo y con todo esto que ya debatimos también en el transcurso de la semana sobre Asunción, alrededor de cuántos vehículos entran y salen, probablemente en un tiempo no muy lejano será la primera causa de muerte en nuestro país, digo por el volumen. Hay muchas personas que pierden la vida y otras que no pierden la vida, pero quedan con secuelas irreversibles a través o a consecuencia de estos accidentes de tránsito. Queremos hablar un poco de este panorama, por eso tenemos a personas que día a día están involucradas un poco en el tratamiento, no solo de la prevención, sino también ya de la contingencia cuando este hecho ocurre. Estamos con el doctor Filártiga del Centro del Trauma. Doctor, dígame exactamente cómo lo tengo que presentar, porque no quiero pasar por el episodio que alguna vez algún compañero pasó que le presentó de cualquier manera como el Centro de Emergencia Médica, que ya no es. No, doctor Aníbal Filártiga, director general del Hospital de Trauma, De Trauma. Manuel Yañi. Ahora, doctor, dentro del Hospital de Trauma, que en algún momento, digamos, todas las emergencias de Asunción y Gran Asunción iban hasta ahí, hoy se convirtió en el primer lugar de demanda, tal vez los accidentes de tránsito también. Siempre fue, que cuando se llamaba primeros auxilios, después cuando se llamó emergencias médicas, siempre fue el lugar a donde van todos los accidentados. Lo que pasa es que ahora le queremos dar un cariz específico en trauma, porque ya tenemos muchos otros centros en la periferia y en Asunción y en el interior mismo que pueden ocuparse de otras emergencias, ya sea ginecológicas, cardiológicas, pulmonares, etcétera, que no tienen nada que ver con el trauma. De esa forma, nosotros disponemos de más tiempo y de más lugar para atender lo que específica y casi exclusivamente se hace en el hospital de trauma, que no hacen en otro lado. ¿Y qué número les arroja hoy esta situación de los accidentes de tránsito que llegan hasta el centro del trauma?
Al centro de trauma llegan todos los días alrededor de 1000 personas. 1000 personas, de las cuales 700 van para imágenes, análisis laboratoriales, controles postoperatorios en consultorio. Y unas 300 son urgencias, de las cuales urgencias graves son fácilmente 50. En los fines de semana tenemos 250 traumatizados de accidentes de tránsito, 80% de ellos de moto. De moto. 250 Cada fin de semana. En el mes tenemos más de 1000 heridos graves por accidente. o medianos por accidentes de moto. De moto. Doctor, si es que esto traducimos en presupuesto, ¿cuánto le cuesta al Estado atender a todos estos accidentados? Bueno, ahí es un terreno un poco difícil de calcular y les voy a explicar por qué. Ahí van asegurados de IPS, asegurados del San Roque, asegurados del Migones, todos, muchos de ellos van porque la ambulancia les lleva en primer lugar ahí, muchos otros van por elección, que es una conciencia que se está creando. Si tengo un accidente grave, prefiero irme al hospital de trauma primero, y cuando esté estable, la hotelería de otros lugares más de más sofisticación, digamos, en cuanto a la instalación, Sí. no hablo de la experiencia, ¿no? Entonces, mucha gente va ahí y sobrecarga el presupuesto del Estado, es decir, sobrecarga todos nuestros bolsillos, porque todos pagamos eso. Y alrededor de 100 millones de dólares es lo que gasta el Estado en la atención de todos los accidentados. ¿Por qué digo esto? Porque el presupuesto del hospital de trauma no sobrepasa 40 millones de dólares. Pero a eso hay que sumarle insumos estratégicos, nos entregan medicamentos y equipos por valor alto durante todo el año, y eso equivale a 20, 30 millones más. Después hay que sumarle el transporte. ¿Cuánto gasta una ambulancia en ir a buscar cuando se va o viene desde Caguazú, etcétera? Todos esos gastos deben ser incluidos. Y por otro lado, los materiales protésicos que deben ser usados en las fracturas, en las grandes fracturas, son materiales caros. El pueblo no está en condiciones de pagar eso y lo hace la DIVEM, o sea, el Estado. Y la DIVEM nos da fácilmente 20 o 30 millones al año También. en material. Es decir, eso es, y si a eso se le suma el lucro cesante, etcétera, 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 eso es una cifra Doctor, descomunal. esta cifra de 100 millones lo vengo escuchando hace 2 o 3 años. Sí. ¿No habrá subido un poco más? Porque hay cada vez más motos, no se ve un control constante, o por lo menos una toma de conciencia por parte de la gente. El número de accidentados aumentó muy ligeramente. O sea, que mantiene Se mantiene más o menos entre 17.000 y 20.000 al año en accidentes de ruta, y de esos hay 12.000 aproximadamente que son de moto. ¿Y cuáles, podríamos ejemplificar, o cuáles son las consecuencias? Usted decía graves. ¿Qué consideran graves? Es decir, aquella persona que queda ya con una consecuencia, no sé, algún tipo de amputación o con alguna disminución física, ¿a partir de qué estado se considera grave y qué porcentaje de esos son los casos graves? Sobre todo para saber cuántas personas privadas de alguna de sus capacidades son las que salen, ¿verdad? Porque eso también es lo que a veces queremos dimensionar un poco, como esa generación de lisiado que se está levantando, de la que se habla. Resulta que hay que hablar de... Esta es una historia que tiene 3 capítulos: la prevención, la atención y la rehabilitación. La prevención está en pañales, para no decir prácticamente no se hace o es absurda, inútil. Y la rehabilitación también. Tenemos secuelares, 80 secuelares, es decir, pacientes que quedan como vegetales por año, y eso no tiene a dónde ir. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es tratar el problema, y esa no es la mejor forma de preverlo. ¿Por qué digo esto? Porque si
a menudo yo digo, si yo tengo un hijo que va a la escuela pateando todas las piedras que encuentra en el camino y en 10 días su zapato se rompió, mi problema no es cómo hago para ganar plata para comprarle otro zapato, sino darle un buen coscorrón y decirle la próxima te va descalzo. Y eso es lo que no se hace. Acá no se corrige las causas que producen el problema. Y estamos preocupados en hacer un seguro, en aplicar impuestos para esto, para aquello, para tener más plata, para seguir atendiendo a los que no deberíamos más gente, atender. Ese es el problema fundamental. Ahora, en cuanto a gravedad, hay que reconocer que nosotros recibimos el 99% de los enfermos graves del país. Estadísticamente, acá hoy van al hospital y tienen 86% de gente del interior y 13 o 14 de Asunción. Eso quiere decir que estamos recibiendo realmente de todo el país. Pero ¿qué pasa? Al recibir gente de todo el país, nos vienen una cantidad de pacientes graves, porque los que no son graves quedan en el lugar. Claro. O sea, de los 86% del El que interior, llega la es porque está mayoría realmente son grave. graves. Ahora, Y- disculpe, doctor, sí. ¿se justifica ese traslado? O sea, en el interior no hay... Capacidad. Claro. En el interior, yo después les voy a decir Sí. como conclusión la idea que yo tengo al Ya. respecto, y si me permitís. Por favor. Acá el problema es que vienen al hospital de todos lados y de gravedad más, pero lo que hay que tener en cuenta es que los accidentes producen muerte en el lugar del accidente en un porcentaje alto. La mitad de los que mueren lo hacen en el mismo lugar lugar. del accidente, no llegan al hospital. Y la atención, y es un poco la contestación a tu pregunta, debe ser lo más rápida posible. Hay un dicho de golden hour, la hora de oro. Si en esa primera hora no haces lo que tenía que hacer, el paciente se te va a morir. Yo presenté al señor ministro y al presidente, le comenté también una idea que yo tengo. Nuestro país es relativamente pequeño. Tiene distancias de no más de 500 kilómetros. Entonces deberíamos hoy actuar como si fuéramos un estado del Brasil o de los Estados Unidos. Es decir, en los Estados Unidos una capital tiene todo el poder y de ahí llegan todos. Lo mismo en el Brasil. Yo estuve en Brasilia. El hospital de urgencia de Brasilia tiene un radio de acción de 600 kilómetros. Entonces, de esa manera vamos a concentrar equipos, recursos humanos, la experiencia de todo eso. Claro, me dirán, eso no es justo para el que vive en Concepción o en Pedro Juan Caballero. Lo ideal es que este país vaya haciendo una red de salud y tenga en cada 100 kilómetros un hospital bueno con una red de transporte bueno. Eso es lo ideal en un país del primer mundo. Pero eso va a llevar 20 o 30 años. Mientras tanto, yo sugiero, a través de una estrategia que hemos creado en el hospital, que se llama ENTRA, Estrategia Nacional en Trauma. Rescate, atención, rescate y atención. ENTRA, son las siglas. Con eso lo que estamos queriendo es aumentar la potencia de algunos hospitales en Asunción. El nuestro para trauma, el San Jorge o el INERAM para afecciones médicas o del corazón, el Acostañú, y que en vez de hacer en este momento hospitales que quedan obsoletos y ociosos porque no hay recursos humanos o no hay equipamiento o a lo mejor no encontrás el recurso humano que quiera ir. Entonces, tenés un hermoso hospital, gastaste mucha plata, pero las propias autoridades del lugar que pidieron el hospital, cuando tienen necesidad por ellos o por algún pariente o amigo o correligionario, En mi Asunción. dicen viajante para Guadalupe, le Claro. meten en una ambulancia y viene al hospital. Toto, Entonces, esa es la perdón, consecuencia. la frase final. Sí. En vez de hacer hospitales hoy, si yo tuviese el poder de decisión, compraría 5 helicópteros equipados de terapia intensiva. ¿Por qué?
En este momento se está muriendo la gente, En el camino. no por la gravedad, sino por la demora en la atención. Y se mueren. Me llaman a las 2 de la mañana y me dicen, profe, te mando un herido de cuchillo en el pulmón. Y viene sangrando y de cualquier punto del país. y en el puente Remanso se mueren con la última gota. O sea, se perdió el tiempo. Sí. Claro, estas son las consecuencias, ¿ves? ¿No? Está también la prevención. Claro, él hablaba del camino, ¿verdad? Claro. Y justamente estamos con el mayor Reinaldo Jiménez, que nos acompaña de la policía Caminar, la patrulla caminera en realidad, que es el nombre. ¿Qué tal, mayor? ¿Cómo está? Gracias Un por placer. venir. No, por favor, a ustedes por la invitación. Bueno, los números que ustedes manejan regionalmente yo sobre los accidentes de tránsito, llevan una estadística, ha crecido, ¿no? Bueno, nosotros le decimos siniestro cuando hablamos de accidente de tránsito. De hecho que es menos la cantidad en el invierno que en el verano. Ya saben por qué motivo, ¿verdad? Por darte un número, por ejemplo, en enero tuvimos 74 accidentes sin desgracia, mientras que en julio tuvimos 79. Todo este tiempo de calor que vino, entonces se acrecienta, la gente sale más. Y también hay que tener en cuenta que el accidente de tránsito crece llegando el fin de mes y pasando un poquito. Es notable. Cuando la gente tiene recursos. Y digamos que sí, recursos, ¿verdad? La gente sale más y cuando colabora el tiempo también, ¿verdad? El calor no se puede comparar al frío. Entonces la gente medio se siente mejor, sale, toma y empiezan los accidentes. Entonces es muy relativo. Muy relativo, independientemente a que mucha gente está tomando conciencia de lo que significa esto, ¿verdad? Pero existe por lo menos un promedio del que podemos hablar. Independientemente de que sea relativo, hay un promedio de números que manejan. Sí, por meses. Por eso te digo, en enero es mucho mayor. Sí, ¿y cuánto es en enero, por ejemplo? En enero tuvimos, por ejemplo, por decirte, accidente con desgracia, tuvimos 29. 29 con 20, víctimas 29 con víctimas fatales. Uno por día. En julio tuvimos 48. Es muy relativo, te das cuenta. Ahí no prima ya el Claro. tiempo. Estamos hablando de estos tiempos fríos, tuvimos 48 y en el verano tuvimos 24. Pues te digo, es muy relativo. Claro. Depende de varios factores. Accidentes ocurren a fin de mes, pasado el fin de mes, y de la gente que sale, ¿verdad? Hay otra cosa también. Nosotros decimos que ocurre accidente en verano. La gente toma conciencia de que al salir en verano pareciera que la gente se cuidara más, mismo por la cantidad de personas, de vehículos que salen al interior y viceversa. Y Porque hay mayor control también de es eso. mayor control, ¿no? La caminera. Otra cosa, la caminera antes, durante y después realiza los controles. Sí. Eso es cierto. Y pasa que la gente, hay gente que realmente se cuida, independientemente también a que hay conductores que ya tienen preestablecido quiénes manejan. En un grupo de 10 o 5 personas que van dentro de un vehículo, una furgoneta, entonces ya establece quién conduce ese fin de semana. Ahora, estaba mirando la estadística de los conductores en estado etílico que fueron sacados de circulación el fin de semana, 122. Sí. Hace una semana anterior a esta eran 169, si no me equivoco. Es como que bajó porque venían con un promedio de 250, 300. ¿Eso qué significa? Y esos 3 semanas atrás fueron de 45. Bueno, ¿qué significa eso? Y bueno, La gente esos tiene más tiempos- control por la y el estación tiempo del año. frío, el tiempo frío. Ah, ya. El tiempo frío. Tuvimos tiempos muy, pero muy fríos, entonces eso colaboró, digamos, que la gente no salga y por ende disminuye la cantidad de accidentes y, ¿por qué no?, también personas en estado de No etílico. estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de que la gente Claro. decidió no salir. No sin- salir por el No frío. salir porque hacía Claro. frío. Sí, sí. Mayor, ¿quiénes son los que más causan accidentes? ¿Los conductores hombres o mujeres? ¿O en este momento hay un equilibrio? Digamos? Hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque, perdón, de repente yo me decido a tomar y la patrona de repente puede conducir. Claro. Y no es por desmeritar la idoneidad de la dama en el manejo, pero muchas veces optan por una decisión equivocada. Entonces hay muchas cosas, o improvisan, ¿por qué no? Hay personas que realmente no tienen la experiencia que tienen de 5, 10 o 20 años atrás y otras que empiezan a conducir. Por eso hay muchos factores, es muy relativo en todo. Yo veía como una coincidencia, por lo menos creo que los dos trabajan, o sea, aspiran a trabajar en la prevención, ¿verdad? De contarnos
tratar de, en lo posible, concienciar más a la gente, ¿verdad? Entonces yo pregunto, tal vez al mayor, ¿verdad? Ustedes por ley es muy, digamos, represivo, digamos, en el buen sentido de la palabra, pero tienen, sin embargo, una imagen de que la gente los respeta, o miedo, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, en la caminera, por lo menos los perros se encostan, ¿verdad? Así que tener problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué harían ustedes en el caso que pudiesen trabajar en la prevención, así, digamos, en el tú a tú, ese contacto que tienen ustedes con tantos conductores, ¿verdad? Mira, todos Independientemente que estén ebrios o no, porque el punto acá todos es... y cada uno de los que integran la patrulla caminera están abocados a la prevención. De hecho, que la prevención trae de la mano la sanción. Lastimosamente eso se maneja así. Claro. Sí, así tiene que ser. Para no decir castigo, que suena medio fuerte, sanción. Yo creo que, entre paréntesis, no es lastimosamente, más vale. No, que no, debería es ser por... sancionado, Sí. ¿verdad? No, no. Afortunadamente. No, pero a lo mejor la eh, prevención hubiera sido más interesante si evitáramos hasta incluso, Claro, ¿verdad? Hasta entonces, llegar al ¿qué tema pasa? de la... La patrulla caminera abocado a la prevención. Ya. Vos no respetás, cometés la infracción, una sanción. Lastimosamente eso se maneja aquí, no solamente aquí, en todos los países. ¿Cuánto cuesta ahora mismo manejar ebrio? Y depende. Depende De de la la graduación. Depende, Depende de la graduación. depende de la graduación. Existen 3 escalas. Estamos hablando de 0, a 19,9. Lo equivalente es 3 jornales. Estamos hablando de 210.468. Serían 3 multiplicado por 70.156 guaraníes. Te da la suma de 210.000. Eso es lo más livianito, lo más sencillo, ¿verdad? Claro. Tenemos la segunda escala que estamos hablando ya de 20 a 79,9. Estaríamos hablando en plata de 10 jornales, equivalente a 701.560. Y por último, de 80 hacia arriba. No, 0,80. 0,80 para arriba. Eso ya equivalente a 20 jornales. Son 1.456.000 guaraníes aproximadamente. 20 jornales. Con la diferencia que esa gente ya van a la fiscalía. Es un hecho punible. Hay comunicación Ahí, Mira, a la ¿vos sabés fiscalía. Sí. O sea que estamos... Pedro, sí. sobre este tema, yo lo que no quiero es que confundamos en algo. Mucha gente dice, la fiscalía no está. Ya con antelación se formaliza eso, se comunica a la fiscalía del trabajo que realiza la caminera. El día lunes, a más tardar a la tarde, la fiscalía ya tiene conocimiento de que la patrulla caminera va a trabajar, ya sea en control general de vehículos, alcotés, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, de repente, si las personas alcoholizadas no ven a la camioneta de la fiscalía o al mismo fiscal, ya con antelación se cursó la comunicación, comunicación o ya seguimiento tiene que se iba a hacer. conocimiento. Ya. Está Muchas veces coordinado. entonces se oficializa por teléfono. Ya. Bueno, vamos a hacer la primera pausa del programa. Lía, me estás marcando ahí la pausa. El doctor Filártiga está meneando la cabeza. Le voy a preguntar por qué a la vuelta de la pausa. Porque la prevención va más, mucho más allá que solo eso. ¿no? Muy bien, segundo bloque de Sin Vueltas y le preguntaba al doctor por qué se tomaba la cabeza cuando hablamos de prevención. Doctor Filártiga, hablamos de un tema mucho más complejo que un solo actor de esta situación. Claro, el mayor explicó muy bien la responsabilidad del conductor, que es lo que a ellos les compete directamente, obviamente. Pero la prevención va mucho más allá y estamos involucrados muchos estamentos nacionales. Por ejemplo, la falta de un buen transporte público es el pecado original. ¿Por qué salen a las 7 de la mañana o a las 5 de la mañana o a las 7 de la noche vuelven una maraña de chatarras y de motos, la mayoría sin casco, sin chapa, sin cinturón, etcétera? Porque tienen necesidad. El pueblo humilde no tiene como para comprarse un buen auto y en regla y tiene que venir. Pero, Porque pero también una gran dosis de irresponsabilidad, porque un foquito de tu moto que te va y te trae, no Obviamente, cuesta mucho. Y vos te vas obviamente. por la ruta sin las luces traseras. obviamente, pero eso no es culpa de él, es culpa del control, de la falta de control. Entonces,
la prevención tiene que ir. Dotemos al pueblo alguna vez. Se están haciendo esfuerzos, yo veo el Metrobús, etcétera. Pero va a llegar un momento en que se tiene que tener una opción de dejar el auto. Yo viví en París muchos años y hasta los ministros van en el metro porque saben que en 10 minutos van a estar a donde quieren ir. En cambio, si agarran el auto 45, 50, no saben cuántos obstáculos van a encontrar. De manera, hay que dotar al pueblo de las cosas elementales y después exigirle. ¿Y qué quiere decir exigirle? Exigirle al que vende moto que tenga la responsabilidad social. Porque ya sé, ellos son empresarios, hacen una industria, dan trabajo, están felices con su conciencia. Pero ellos dan moto a cualquiera. Ellos no saben si es un drogadicto, si es un epiléptico, si es un enfermo. No saben nada. Se les vende a cambio de una moneda de 1.000. Entonces, si vos entregas 1.000 y sacas una moto, es lo mismo que regales o vendas armas en la vereda de tu casa. Sabes que es un arma mortal y lo estás dando fácilmente. Doctor, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el que quiere tener un vehículo tiene que tenerlo, es así. Falla, obviamente, estamos recién hablando, la municipalidad en cuanto a la expedición de los registros. Era el siguiente punto control, que iba a tocar. Claro. Era el siguiente punto. Sí, no, iba por partes. Sí. Está la irresponsabilidad Claro. social. Yo no digo que ellos entran en un delito, pero hay una cierta responsabilidad social. A ver un poco, ¿quién es? Tráeme un certificado de buena conducta, de esto, de salud, lo que sea, y te doy la moto. A lo mejor soy un iluso. O tráeme el registro. O tráeme el registro. El registro se da, como dijo muy bien Felipe, se regala en Sí, la... bombito. Como por oro. Como por oro, cualquiera le manda a tu muchacha a buscar el registro a la municipalidad. Entonces, si estamos así, hay irresponsabilidad. Hay irresponsabilidad de los padres. Los padres que el hijo le insiste desde las 7 hasta las 8:30, le rompe los quinotos y a las 9 le da el auto porque ya no puede más y no quiere ser un padre malo. Y yo digo siempre, es mejor ser un padre malo que ir a reconocer los restos en la morgue a las 4 de la mañana, como nos ocurre muy a menudo. Entonces, irresponsabilidad, alcohol, transporte público y el cuarto, la impunidad. Porque por más bien que ellos hagan su trabajo, en la ciudad, dense una vueltita No, y vean cuántos agentes de tránsito y cuántos policías están en la esquina con el celular acá. Le pasa un elefante en moto y no se dan cuenta, porque ellos están mirando el celular y están entre dos. Y los dos están con el celular. Con suerte- Hagan la prueba. Hagan la prueba. Con y suerte en la hagan moto una están dos. estadística. O de También, lo porque pueden ser contrario, más. No, yo de lo vi contrario, cuatro. sienten lástima por el que se va en la moto, de que no tiene ni chapa, no tiene No, plata para pobrecito, pagar la moría multa, Jure. pobrecito, bueno, te dejamos pasar. Suele pasar eso mayor, ¿o no? Te dejamos pasar. algún arreglo. A veces no es lástima, Claro. ¿no? Mayor, eso también pasa. La pena, ¿cómo es, Carmen? Lástima. La lástima. Claro, de hecho que no es no es esa la situación, ¿verdad? De lo que deberíamos. Lastimosamente, ustedes si observan un poco al pasar por el kilómetro 14 de la ruta 2, donde hay miles y miles de vehículos que hasta ahora no se han retirado, ¿verdad? Denominador común, ya no sabemos. Incluso hemos tenido que llegar a otro destacamento ya por la aglomeración de vehículos, que hay algunos que están más de 5 años ya en el lugar, o ¿verdad? sea, le resulta más oneroso retirar esa moto, Claro. pagar la multa, que comprar una moto nueva. nueva. Pero teóricamente, Teóricamente. en la práctica es muy diferente. Ajá. Digo yo también por ignorancia, entiéndase bien lo que se entiende. Ignorancia, ¿por qué? Porque esa persona que va y compra un nuevo vehículo no sabe. Ahora la caminera cuenta con tecnología de punta, sistema informático, que de repente vos llamas y sabes si Pedro Fernández, con cédula de identidad, tiene o no su vehículo en la caminera. Ah, ya. Se somete a la prueba del COTES, control general de vehículo y los datos en el sistema informático. Y sabemos que Pedro Fernández, hoy manejando un vehículo totalmente diferente 2 años atrás, ese vehículo está todavía en la caminera. Hablando de tecnología mayor, ¿qué es todo lo que trajo acá para mostrarnos? ¿Qué No, tiene? estos son los bafómetros que la patrulla caminera utiliza. Quiero ir por parte. ¿Hay diferencias? ¿Perdón? ¿Hay diferentes modelos? Sí, este es el anterior. Este es el más nuevo. Ya un poco más sofisticado. ¿Qué diferencias tiene? Y se utiliza más cosas. Es más, por darle un nombre, es más burocrático.
pero que tiene la misma función, ¿verdad? Más práctico, digamos. ¿Efectividad? Efectividad, 100%. Hay un ambos. mito que siempre dice que podés en realidad engañar, no sé No, qué. no, no eso existe. de- Claro, desde no la existe. forma de soplar hasta cómo No, soplar, nada. o sea, Si la nada, moneda te dice la... o sea, te dice Nada, la nada. Maña. No. ¿Viste? Meras Son fantásticos para inventar la conjeturas maña, nada ¿no? más, no, nada de verdad. Mito. Mitos. Don Felipe, yo iba, antes que me olvide, la patrulla caminera cuenta con un departamento de educación vial, donde tenemos profesionales al frente, que nota mediante, hecha con antelación, con mucha antelación, porque es mucha la demanda que existe en el país, para poder asistir a lugares. Y eso es totalmente gratuito. Vuelvo a reiterar, nota mediante con mucha antelación, porque la demanda es mucha. Ya sea para eventos, no sé, algún tipo de evento en donde, ya sea en colegios, escuelas, universidades, en todo el país. Y a ¿Cuánto es modo el de presupuesto, prevención, Mario? a modo de prevención. Otra cosa, la mejor prevención es la casa. Porque si vos venís con tu hijo, vos venís manejando, tu hijo viene atrás, esa criatura está viendo ya cómo el papá está manejando. Y ahí me consta, muchas veces el hijo dice, papá, verde. Y vos vas haciendo un poco de, como llevando dentro del vehículo material didáctico, ¿verdad? Entonces vos le dices, ¿qué significa, hijo, el verde? Paso libre. Y el rojo, entonces, al mismo tiempo de guiar, vas inculcando a tus hijos y por ende vas respetando la ley. Él indirectamente te obliga a que vos respetes, Así es. porque él figura como un contralor más del padre. Ayer incluso, Mayor, perdón que lo interrumpa, ayer teníamos a especialistas de educación también hablando del tema. Ellos mismos nos mencionaban que en algún país ya la educación vial está desde el primer grado. Sí, sí. Entonces, como hoy la temática, o por lo menos la generación nos dice que los hijos muchas veces son los que educan a los padres, Sí. porque algo se pasó en el medio, no deja de ser más que interesante que tu hijo te diga, "Psst, hey, ya Pasate- amarillo, pasate en rojo. El cinturón. Claro. pasate en rojo, el cinturón, Cinturón. un montón de cosas". O sea, la prevención integral, cuando hablamos de integral, hablamos de los chicos antes de que toquen un auto. Hoy aprendes a manejar después de tener el registro. Es más, Bueno, querés pero- cumplir 18 para sacar tu registro. No estamos, pues, ustedes están partiendo de la base que como si viviéramos en Estocolmo y que si enseñamos algo va a quedar y la gente va a aprender y va a hacer bien. Somos No es muy así. idealistas, sí. Acá lo que hay que hacer es enseñar, pero también hay que Sancionar. sancionar severamente. Tóquenle el bolsillo a los tipos que chocan Así mismo es. y van a corregirse solos, porque no les cuesta nada. Yo les voy a contar cuál es nuestra experiencia. Una 4x4, último modelo, atropella a un carretillero del mercado. El carretillero viene y está 8 meses con nosotros en terapia a 5 millones por día. Paga Pedro, paga Toto, paga Felipe, pagan las chicas. Todos pagamos. Y el tipo que produjo eso le da un 500.000 a la madre de ese pobre ignorante y la mamá queda contenta y el tipo desaparece y no le imputa a la policía, ni la municipalidad, ni nadie. Pero- y tenemos casos de parlamentarios que han hecho eso. Pero doctor, incluso veíamos hace poco, lo A la charlábamos verga, después, chocado. gente que quedó sin una pierna, ¿verdad? Un trabajador, ¿verdad? Sí. Y estaba alcoholizado el que manejaba, ¿verdad? Claro, y hoy creo que tiene Después, su otro de los directiva. problemas que nosotros tenemos es que por la fiscalía a nosotros no nos permite hacer alcotest. Claro. Nosotros sabemos... Es optativo. Ahora, y- No. Yo me llega un paciente y si cuento con su anuencia, tal vez le puedo hacer, pero generalmente no están en esas condiciones. ¿Quiénes son los parlamentarios que hicieron eso, doctor? No. ¿Podemos dar su nombre? No Y voy hay a uno entrar en del eso. uno del Actuales. Parlamento. No voy a entrar en ese detalle porque... pero Interesante. todos saben que hay. Todos Mayor, saben que hay. ¿cuánto es el presupuesto y Eh. cuántos son los, digamos, el personal que tienen ustedes actualmente? Actualmente, y estos están divididos por regionales. Por eso, en Ahora total. mismo la zona central cuenta con más de 200 personales, 100 y algo, no llegamos a 100. Estaba Distribuidos leyendo por- que- perdón. Perdón que lo interrumpa, porque tiene que ver con lo que está consultando Felipe, porque año tras año, obviamente, tiene que tener un crecimiento vegetativo, incluso la institución. Sí. Con este presupuesto tengo entendido que hay un recorte.
Y, La otra vez escuché que se estaban protestando, creo que. No, O sea, primeramente, ¿cuánto es el sí. presupuesto? no, son otra gente las que tienen Ah, que ok. hablar de eso. Yo no manejo números. Pero en ¿verdad? personal es casi 200. Incluso no quiero pecar de mentiroso porque estaría dando falsos números. Entonces son otra gente lo que tendrían que manejar o los que manejan. Entonces es medio delicadito. ¿Cuánto tocar gana algo. una gente de la caminera? Y son 100 y algo. 100, No, ¿cuánto gana? ¿Cuánto gana? El salario. El salario. dependiendo ya O sea, de la digamos una jerarquía. gente que hoy Promedio. podemos ver en una gente promedio. Recién recibido y comienza. Y 2 millones y algo. Estaba escuchando lo que decía el doctor Filártica sobre el tema de la prevención e incluso a accidentados que, bueno, la tienen que hacer, porque la puede ver si tiene alcohol en sangre. Todavía el que está siendo investigado, digamos, el que se le para en un control a un chofer o porque venía muy rápido o lo que sea, y a simple vista te das cuenta que tiene unas copas de más. A pesar de esa situación, ¿esa persona se puede negar a hacer el alcotest? Se puede negar, no hay ningún problema. O sea, la ley lo ampara en ese sentido. La ley lo ampara, no hay ningún problema. Y tiene que venir el fiscal. en ese No caso. hace falta que venga el fiscal. No hace falta que venga el No, fiscal. para tomarle la Generalmente- prueba, dice el Para doctor. tomarle No hace falta. Por eso decía yo que la patrulla caminera con antelación ya envía Ya la envía. nota de que va a ser. No, pues si yo me niego, pasa ¿cómo con me la hace persona que la...? se No, niega? un ratito. Vos te negás. Sí. Vos te negás. Está amparado, no hay ningún problema. Pero hay una cosa, que la 5016 de nuestra ley, la 103, el artículo 113, habla bien claro de que tenés que someterte sí o sí. Si vos no querés someterte, ahí sí llamamos al fiscal. Ahora, claro, Y el fiscal Dentro de siempre las está acompañado 72 por, horas, por dentro los compañeros de 24. trabajo de la Policía Nacional. Siempre tenemos acompañamiento de ellos. Entonces, el fiscal habla con ellos. Existen dos formas. Que el fiscal diga que el vehículo vaya a la comisaría o que vaya a la patrulla caminera. Y ese conductor sea detenido Y en la negación, comisaría. pero En la esa comisaría. negación crea Lo único que te así digo, una- Pedro, es Sí. que siempre opta por soplar. Siempre. Siempre opta por soplar. Ya. Y otra cosa, yo quiero que mires y atiendas bien lo que te voy a decir. A título personal. Ya. A lo mejor muchos se niegan por desconocimiento. Hablamos de 3 categorías de alcotés. Sí. Bien, Pedro, podés soplar y te das 210.000 a una la multa, viene tu papá y lleva el vehículo. A que vos te niegues y pasar por todas esas peripecias y desagradables. Porque de repente puede estar la prensa, oral, escrita, televisiva, fiscal, y todo lo que conlleva eso. Contratar a un abogado, cuando te diste cuenta te salió 5 o 6 millones la... Mayor, ¿y usted, o sea, Eh, existe un exi- registro de las personas justamente reincidentes, aquel que paga nomás? Porque yo sí conozco por lo menos algún grupo de gente que es un poco, digamos que tiene un buen pasar económico y a la que realmente pagar una multa de incluso de 1 millón o demás no les resulta absolutamente nada porque farrean por mucho más. No, y lógico. Eso... Tienen un registro de reincidencia de gente Sí, que permanentemente cae en lógico, alcoholes. lógico. Y por eso digo... Y hoy nada por- no pasa, o sea, se puede hoy- caer 5, 10, 15 No, veces, no hay eso una ya sanción queda a diferente. cargo del juzgado de falta qué sanción le da. Ahora, doctor, una de las mayores multas es cerca de 1 millón. 1.400.000. 1.400.000 y 5 millones por día. Es terapia intensiva. Terapia en- intensiva en nuestro hospital. Si es, va al Migones, eso, o Claro, al San sí. Roque, va al doble, seguramente. Es un gasto de insumos y internación. El asunto es que nosotros tenemos vedado por la Fiscalía. Nosotros no podemos hacer y llega una persona, imagínense la importancia que tiene para nosotros saber si está o no alcoholizado. Claro. Porque Primero tenemos porque medicamento. le vas a hacer medicamento, a lo mejor lo anestesias para operarle, o incluso para que si es un tipo alcoholizado, pero que él pague sus gastos por lo menos. Claro. O sea, hay una Claro, serie de debería ser. implicancias. Nosotros no podemos hacer ahora, desde hace un tiempo había un estudio con la Fiscalía para ver si hacíamos un convenio y se pudiera. ¿Por qué no En pueden? el Ustedes momento no pueden de esa- hacer, no pueden hacer o no pueden divulgar el resultado hacer. del... Pueden no hacer. podemos Pueden sacar hacer la con, muestra. sin ¿Cuál es el contar. argumento para no poder hacer Y que porque es un dato así como el VIH. Nosotros no le podemos hacer a cualquiera un estudio para saber si tiene SIDA, por ejemplo. Además, la ley lo ampara. El- Esa es la- para mí lo ideal sería que al tomarle sangre de Claro. entrada, porque se le toma para ver si está con pérdida de glóbulos rojos, etcétera, se haga un alcotest Claro. inmediatamente, un dosaje en sangre, sería no un alcotest, y sepamos si está o no. Pero eso es a fines legales, más que nada, porque a fines
A fines prácticos, realmente el portero ya se da cuenta que Claro. el que llega está borracho. Por la reacción, por lo que dice, porque le Doctor. pega a la enfermera, porque no deja que uno le haga nada y te reta, te insulta. 1 de cada 3 accidentados graves durante el día está alcoholizado y 2 durante la noche de cada 3. Imagínense. Tenemos una nueva pausa y ya volvemos. Muy bien, siguiente bloque de Sin Vueltas. Mariana tenía una consulta que daba antes de la pausa. El doctor Filartiga ha presentado a usted, creo que numéricamente es muy gráfico decir, la multa sale 1 millón, el tipo la atropella, viene una supercamioneta y al Estado, es decir, a mí, a Carmen, a Pedro, a todos nosotros nos cuesta 5 millones por día en terapia intensiva, no sé cuántos días permanecen, nos cuesta mucha plata. ¿Qué hay que cambiar hoy? ¿Qué en la ley, qué podríamos cambiar para que esto no sea así? Y esté escrito en algún lugar que la persona que maneja alcoholizada y ocasiona un accidente de tránsito deba asumir el costo de esa persona. Por Eso ejemplo. sería ¿Qué lo tenemos que ideal, pero cambiar? estamos lejos. ¿Y qué tendría En la que cambiar? ¿Qué Argentina, ley? en la Argentina, por ejemplo, no le aseguran más, creo que a las motos. En Y IPS si había una se iniciativa comprueba parecida. alcoholemia, ahí sí que es peor todavía. Ahí no le pagan nada. En realidad, Mariana, tiene que haber una ley. Por eso preguntaba, Eso ¿qué me ley parece hay que ley, cambiar? Sí, pero no le exige pagar. Como no está prohibido. Hoy se aprobó en diputados, creo, o se dio media Escúchame sanción la Ley una Nacional cosa, de te voy a decir una Tránsito. cosa. Nosotros somos médicos, no somos Claro. jueces. O sea, ahí va un borracho, un criminal, un Hay tipo que que atender. acaba de meterle 5 cuchillazos a cada uno de 10 internos en Tacumbú y nosotros le atendemos y le Claro. salvamos la vida. Te voy a contar un ejemplo. Este chico, Jonathan Rodríguez, que le mató al padre y al hijo, al guardia cárcel, eso en Sí. Lambaré, ese llegó con una bala en el corazón. Le operaron los muchachos, Sicario. el sicario, Sí. un brasilero de 19 o 20 años. Le operaron los chicos de la guardia, que tienen una experiencia de la gran flauta, le cosieron el agujerito que tenía en el corazón, se salvó. El tipo está un chiche. En los últimos 5 años, 115 corazones perforados fueron salvados. Definitivamente. Pero eso para decir, a nosotros no nos importa lo que pasó antes. A veces viene la prensa y me dice, doctor, ¿cierto que la señora le metió el tiro? No sé, no me interesa. A mí me interesa Claro. desde que baja de la ambulancia para este lado. Y tengo que hacer todo lo que sea Pero sí, para salvarle. así No como me ustedes, interesa. doctor, digamos, nosotros somos periodistas y también es importante que la ciudadanía sepa porque Sí. hay una falencia ahí. Es decir, creo que el médico hace un Totalmente. juramento y por supuesto tiene que salvar a todos, pero también síganle salvando. ¿A quién le pasamos la factura? Es lo que Totalmente de deberíamos acuerdo cambiar. contigo, totalmente de acuerdo contigo. Te digo nomás que en ese momento lo Claro. único que nos pasa por la cabeza es a ver quién va a pagar la cuenta o nosotros estamos obligados como salud pública, como empleados pagados por ustedes, Sí. a hacer todo lo que tenemos que hacer. Y llegue quien llegue. Puede llegar un tipo lleno de dinero, como Sí. de doble apellido, como ahora a menudo nos llegan. Nosotros no le decimos, mire que después le vamos a pasar la cuenta. No, le atendemos, están 2 meses, se recuperan y se van después a la Fleni en Buenos Aires a pagar millones. Sí. Y a nosotros no nos pagan nada. A lo mejor Sí. te prometen, te vamos a traer Es una cierto. silla, porque viste que ahí en el patio falta silla. Nunca más le ves, nunca Doctor, más. ¿Cómo está Pero la nosotros capacidad del deberíamos. hospital en este momento con respecto a las camas, por ejemplo? Porque mencionaban hace rato justamente que muchos permanecen seguramente por meses ahí hasta que llega Bueno. otro, se necesita cama, no hay. ¿Cómo estamos en ese Estaríamos relativamente bien si se cumplieran las reglas y una de las ideas al decir hospital de trauma es justamente evitar que venga uno que tiene un infarto, por Claro. ejemplo, ¿no? Esa es una medida. El problema es que ahora vamos a habilitar el edificio nuevo y vamos a tener 100 camas más ahí. Estamos relativamente bien, pero ¿saben lo que pasa? No hay conciencia en nuestro país. La patrullera, todos los borrachos que están en la vereda me llevan a mí. ¿Y qué voy a hacer yo con los borrachos que están en la vereda, los vagabundos? O encuentran un pie diabético, estos que tienen descompuestos los pies, nos llevan a nosotros. O sea, nos llevan una cantidad de cosas que no deberían llegar ahí. Y eso es lo que satura. Y ahora hay una nueva moda. Los ¿Cuál? jueces, algunos jueces,
cuyos nombres los tengo bien identificados, tienen la costumbre de tener la simpática actitud. Yo no digo, no pienso más mal que simpático, puede que haya incluso otros argumentos, de mandarle a algún preso que tiene presión preventiva, en vez de ir a Tacumbú, ellos eligen no, que se vaya a emergencia médica, porque tiene un dolor ahí que al caer cuando hizo el asalto o cuando... Y se van y me dejan y me obligan por oficio. Claro. Yo contesto, este no tiene por qué estar acá, y pasan 4 o 5 días. En esos 4 o 5 días los abogados ya arreglaron algo para que no pase más a Tacumbú. Y tengo casos de esos que me tengo que pelear con los jueces a riesgo de que me manden preso por desacatar la orden. Ahora, Mayor, si tuviera que dar una consideración final al respecto, ahora que estamos cerrando el programa. No, sobre el punto que está diciendo el doctor, absolutamente de acuerdo con él. A modo de dar nomás también una idea, de repente es un sueño muy anhelado y de que la casa que vende la moto, por ejemplo, bien podría venderlo ya con el seguro, doctor. Bien, pero ¿qué seguro es aquel que, valga la redundancia, va a asegurar ese vehículo? Con el riesgo que conlleva eso, ¿verdad? Inclusive con un casco verdadero, Verdadero. no esos cascos de juguete que causan más Pero daño al mismo. Claro, casco y soporte. Pero uno verdadero, estamos hablando de $1.000. Así tal cual. Estamos hablando de 4 a 5 Que millones una de moto que guaraníes. no cuesta $1.000. Sí, Es el mismo y precio que pagamos un por día casco en así, una terapia. casco por dar la figura, Sí. Un casco- para no ser sancionado, 200.000 guaraníes, 180. Un casco por ¿Qué día. protección puedes tener con eso? No solo no hay protección, son más dañinos porque Sí, La esquina sí. del... Te incrusta. las Se esquinas incrustan de a la plástico se incrustan en Sí. el cerebro. Es todo un caso. Es por lo que te digo, ¿qué seguro es aquel que va a asegurar a un motociclista? ¿Qué seguro se va a querer comprometer con eso? Si es el pan de cada día el accidente de tránsito. Gracias, Mayor, por favor, venir. a ustedes Tiene por muchísimo difundir. trabajo todavía. Por Muchas favor, gracias a Doctor ustedes. Filartía, muchas gracias. Y si hay que hablarle de trabajo por ahí, en el centro del trauma ahí. Es una pasión. Yo estoy contento de ello. ¿Sí? No quiero irme a ningún lado. Espero no verlo por ahí, doctor. Digo, porque si no me tengo que ir a consultar. Muchachos, muchas gracias. A vos, Adiós. por No, invitarnos. gracias a ustedes A vos por venir. invitarnos. Gracias a todos por venir. Siempre digo, Fuerza, uno Luque. cuando ve a un ciudadano en moto quiere pensar que es un ciudadano que se está manejando, está transitando de una forma digna y no decir, mira, allá se va una futura apoyada. Así que conciencia, muchachos. Nos vemos mañana. Chao.